Cuando el médico me dice que es cáncer, de ahí en adelante yo tengo el recuerdo del médico porque usted sale de acá para urgencias a que lo atiendan y allá lo dejan hasta que lo opere. Salgo, busco el primer baño y me encierro a llorar. Te voy a ser muy sincero, nunca me pregunté por qué a mí, sino para qué. Yo no, pero me está matando. El cáncer no me mató, para que me mate la quimio. ¿Qué sentido tiene? Tenía miedo de verme la cicatriz porque yo sentía que iba a quedar deforme. Ese era el miedo más grande que yo tenía desde mi vanidad. Cuando uno coge un muñeco de plástico que le hunde la cabeza, yo pensé que podía quedar así. Porque yo le Exacto. hablaba y yo le decía, parcero, entonces ¿qué? ¿Me va a acabar Sí. o me va a dar la oportunidad? Los sueños son energía, son cosmos. Los sueños parten del corazón. El corazón está en todo lo que hacemos. John Fernando Jaramillo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ti por la invitación. No, a ti es un honor para nosotros, de Cero al Cosmos, tenerte acá. ¿Quién es John Fernando Jaramillo? Es una pregunta muy compleja en estos momentos, porque de verdad en estos momentos me ando redescubriendo Qué por todo bueno, lo que me ha pasado, qué bien. porque siento que hay un antes y un después. Entonces, en estos momentos, puedo decirte que soy un politólogo y diseñador de vestuario, Qué bien, que felicitaciones. muchas gracias, es una mezcla muy particular. Letas. Sí, y me dedico a ser asesor de vestuario y asesor de imagen. Son dos mundos que, si se puede decir, hay un choque ahí muy fuerte. Pareciera que fueran el agua y el aceite. ¿Cómo conectas tú esos dos mundos? Ay, pero sabes que tienen mucho que ver. Conta, pues. Por ejemplo, el tema de los uniformes. Los uniformes son un mecanismo de control Ajá, y la ciencia política se encarga de estudiar las relaciones de control. Entonces ahí me conectan. permite conectar eso. El vestuario también comunica quiénes somos, qué deseos tenemos, qué queremos comunicar, qué queremos proyectar. Entonces es un mundo que se puede conectar. Que conecta perfectamente. Correcto. ¿Dónde estabas tú o desempeñándote en qué? ¿Te estabas desempeñando como politólogo, como diseñador? ¿En qué momento se da la posibilidad de converger ambas? Yo empecé como investigador en moda, ¿cierto? Sí, Entonces ahí tuve la posibilidad pues como de aplicar las dos carreras, con lo que me permitía la ciencia política desde la investigación y el diseño desde la parte artística y conceptual. Pero llegué a un trabajo en Bogotá que me permitía explorar mucho más, que era hacer toda la parte de coordinación de vestuario para producciones audiovisuales. ¿Por qué? Porque yo tenía que saber qué ponerle a cada actor dependiendo del rol que va a desempeñar. Si es de clase alta, si es de clase baja, qué colorimetría puede funcionar el actor. Entonces tenía que aplicar mucho de esos dos mundos. Y es ahí donde se desarrolla toda la historia que queremos contar hoy. antes de que empecemos con esa historia y de que empecemos desde dónde parte, ¿qué fuiste primero, diseñador o politólogo? Yo hice las dos carreras a la par. Yo estudiaba ciencia política en la Universidad de Antioquia desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego estudiaba diseño en el SENA de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Primero me gradué de diseño porque era una tecnología, entonces duraba 3 años. Cuando ya me graduó de diseño, me dedico a terminar ciencia política. Me demoré como un año en graduarme. Inmediatamente empezaste a desempeñarte en lo del diseño, empezaste a trabajar. Pues mi primer trabajo fue como profesor de sociales en un colegio. Después fue el trabajo como investigador en todo el tema de moda. ¿En qué momento a este diseñador se le presenta o se le abre esa posibilidad de trabajar en un canal de mucho reconocimiento a nivel nacional? Eso fue en Colombia Moda 2022.
Estábamos trabajando en un proyecto para acompañar con el tema de vestuarismo en varias pasarelas y uno de los diseñadores me hace la invitación para trabajar en producción de vestuario para producciones de televisión. Yo no sabía qué era eso, yo le dije, sí, sí, sí. Después Estás hablamos, bien ocupado. Sí, 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 yo estoy exacto. muy ocupado. No, sí, sí, Pregúntele lo que hágale, quiera, que a bueno. todos sí. Ajá. Pero yo pensé que eso se iba a quedar ahí, porque muchas veces en las ferias, por el auge y la emoción del momento, uno dice muchas cosas, pero al mes me llamaron como que, hola, ¿sigues disponible? Te queremos porque nos gustó cómo trabajaste en la parte de resolución de problemas, nos ayudaste a resolver todos los percances que tuvimos. Eso fue lo que nos gustó de tu perfil. Queremos que arranques con nosotros. Entonces te queremos acá en Bogotá y con eso llegué a Caracol y a Netflix. Y a Netflix. Hablemos de qué grabas en una parte y qué graban en una parte y qué graban en la otra. Es que las producciones que hacen Caracol también son para Netflix. Perfecto. Entonces tuve la oportunidad de participar en dos proyectos, que uno es Romina la Poderosa y la otra se llama María la Caprichosa, que ahí aparecen en los créditos mi nombre. María la Caprichosa, ¿de qué trata? María la Caprichosa es una historia muy bonita, que es una historia de la vida real. Es sobre una mujer afro que se dedica al trabajo doméstico, que crea el primer sindicato de empleadas domésticas y que con ello ayuda a promover la primera ley de todo el tema de empleadas domésticas y que les ayude a mejorar sus condiciones laborales. Dame la mano. Yo vi esa serie en ¿Sí? Netflix y lloré mucho y te voy a explicar por qué. Yo hago parte de un grupo de abogados a nivel nacional que defendemos a las madres comunitarias. Las madres comunitarias fueron unas mujeres muy valerosas, demasiado valientes, que por 40 años trabajaron cuidando a los niños y niñas de las familias más pobres del país, desplazados, estratos más bajos, que es una función del Estado, ¿cierto? Ujú. Y nunca, hasta 2014, fueron reconocidas como trabajadoras. Fue una lucha sindical muy fuerte. Posterior entró el senador Alexander López en el Congreso y posterior entramos nosotros los 12 abogados y es un proceso que todavía vamos ahí con él porque en este momento está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, pues me conecto muchísimo con tu... No, sí, no, esa historia es súper bonita. Espectacular, es No, espectacular. y tuvimos la oportunidad de conocer a María Roa, entonces es una cosa No, pues fantástica. no, no, no. Me imagino que eso llena el alma de orgullo a un límite. Claro, entonces ahí también conecté con esa parte de politólogo. Ajá, cuéntame. Entonces, por todo el tema social que la serie manejaba, por todo el tema que teníamos que recrear de la clase social que manejaba María y lo que representaba María, porque no se quería ver como, ay, sí, a la pobrecita, no. Queríamos que Eso. María reflejara una fuerza, un empoderamiento, entonces teníamos que recrear eso también desde el vestuario. Entonces ahí conecta uno muchas cosas. Mira que me encanta eso que estás diciendo y te voy a decir por qué. De Cero al Cosmos quiere crear un movimiento con su tribu que nos permita, me incluyo, porque yo lo estoy haciendo y nosotros acá también, resetearnos, que nos permita darnos una oportunidad nueva y que nos permita entender que eso que llamamos tanto sufrimiento eran aprendizajes que necesitábamos para llegar a este momento. Y que si llegamos a este momento, como resultado de esos aprendizajes, ya son superpoderes con los cuales podemos empezar, así como los que, ¡prim! Esto tiene el lazo, tal cosa, el arito, tal cosa. Entonces nosotros ya como hacer memoria, cuáles son nuestros superpoderes y empezar a caminar de otra manera, con otra Mm. conciencia y con una nueva perspectiva ante la vida. ¿Qué piensas? ¿Lo ves posible o no? Súper posible, porque es que todo es aprendizaje en esta vida y uno de esos aprendizajes puede cambiar.
mucho la visión que tiene de la vida y enfrentar la vida de una manera diferente. Ahora que hablamos de aprendizajes, empecemos con tu aprendizaje. Ya llegamos donde era. Sí, es un aprendizaje complejo. Cuéntame, ¿cómo inicia ese aprendizaje? Todo inicia. Había una vez en un nos- lejano pueblo, Sí, eso fue en el 2023. 2023. En el 2023 me diagnosticaron cáncer de cerebro, un astrocitoma grado 3 en el lóbulo frontal izquierdo. Acá. Ajá. Y a partir de ahí, pues, por eso te decía al principio que en estos momentos estoy aprendiendo y redescubriendo quién soy yo. Porque a partir de ese momento, por la cirugía, a mí se me borró el cassette. Total, te reseteaste. Sí, Tú sí te sí, reseteaste literal. de manera inconsciente. Sí, perdí la memoria, pues en muchos aspectos. A mí me tocó volver a aprender a leer, volver a aprender a hablar, a escribir, medianamente a caminar. Pero, Entonces, para. No vamos tan arriba. Vámonos al momento en que, ¿cómo descubres que algo no anda bien? pues yo estaba en Bogotá, en el trabajo, en la bodega del canal, y tuve un casi desmayo. Pero ya antes me había pasado algo similar, como los mareos, pero nunca le paraba bolas, porque los mareos que presentaba siempre los trataban como si fuera vértigo pasajero. Clínicamente, lo Sí, veían así. ajá, y Ajá. o me mandaban el típico examen para mirar si era colesterol o azúcar, y todos los exámenes salían súper bien, entonces nunca les Ahí paraba moría. bola así. Pero pues afortunadamente me mandaron pues del canal, porque casi me desmayo, para consultar, y con un médico que le conté pues como que ve, casi tengo un desmayo, te me empezaron a ir las luces y le conté todo. Y él me preguntó como que ve, ¿qué más síntomas has tenido tú en la vida? No en este momento preciso, sino qué te ha pasado antes. Y yo no sé por qué se me iluminó el bombillo y recordé los mareos. Sí. Y yo pues, yo me suelo marear, pero no era como por cambiar de posición, sino que yo puedo estar sentado y me mareo, o puedo estar parado y me mareo. Se me van las luces, me empieza a doler la cabeza, pero eso me dura un minuto y ya. Y él como que pues eso está muy raro. Te voy a mandar una tomografía, te voy a mandar un examen de sangre para mirar. Y ya ahí empezó examen tras examen, tras examen, tras examen. Y en menos de un mes ya tenía el diagnóstico. La gran noticia. Hablemos de ese momento, de esa gran noticia. No, no. La noticia la recibo un lunes a las 8 de la mañana en un centro comercial de Bogotá. Toda mi familia estaba acá. Pues en ese momento ya todo el mundo estaba alerta. Alerta. Pues ya todo el mundo sabía, porque yo les Había empecé a algo contar. anómalo. Sí, entonces ya todo el mundo estaba esperando como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Mm, Cuando el médico me dice que es cáncer, de ahí en adelante yo tengo el recuerdo Vago. del médico moviendo la boca, pero yo no me acuerdo el que me estaba diciendo. Te desconectaste Sí. totalmente. Y yo empecé como, No me está ¿qué, pasando a mí. no, yo qué, ¿cómo así? ¿Yo por qué? Pues yo, ¿qué? Cáncer. Y yo, chay, ¿cómo así? Entonces, ya como cuando vuelvo a conectar, le digo como que hay. No, entonces necesito una incapacidad porque yo no fui a trabajar hoy. Que no, es que, pues el médico me dice, no, es que usted ya queda incapacitado. ¿Quién sabe hasta cuándo? Porque usted sale de acá para urgencias, a que lo atiendan y allá lo dejan hasta que lo opere. Yo como que, Dios de mi vida. bueno. Tan querido usted. Sí, yo bueno. Qué Ya berraquera. lo que hago, salgo, busco el primer baño y me encierro a llorar.
literal a llorar. ¿Y qué sentías en ese justo momento? Miedo, mucho miedo. Descifra lo que Miedo, sentiste. no miedo de morirme, miedo de qué me podía pasar, porque entendía más o menos la gravedad del asunto, porque es que el cerebro, pues, Es el es cerebro. el cerebro, es el centro de manejo. Desde que uno lo abran y el cerebro entra en contacto con el aire, todo cambia. Entonces yo, ¿cómo voy a quedar? Porque si algo le he tenido yo miedo es a quedar en condiciones que no pueda ser autónomo. Claro que sí. Es mi mayor miedo. Y tuviste como la posibilidad dentro de ese temor tan impresionante, porque yo lo viví y yo sé lo que se siente. ¿A qué le tenías más miedo? ¿Qué te daba más pavor? ¿Morirte? ¿O la forma como te ibas a morir? ¿O qué tanto pensabas que ibas a sufrir? Porque ya eso es una sentencia. O sea, cuando a uno le Sí, dicen no. cáncer, es una sentencia. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo decía, no importa que yo me muera, pero Dios mío, ¿cuánto tengo que sufrir para morirme? Ese era mi miedo. ¿El tuyo era cuál? Yo creo que era más al sufrimiento. Porque la única vez que yo pensé en la muerte, como que ahí fue madre, siento la muerte de cerquita, fue en el momento en el que me están llevando en la silla de ruedas a la cirugía. De resto, yo no estaba pensando en la muerte. Y nunca, te voy a ser muy sincero, nunca me pregunté por qué a mí, Qué bien. sino para qué. Entonces, siento que también, como desde esa parte de la concepción, ¿para ¿Para qué qué? y no por qué? Eso Cambia también las cosas. me Cambia ayudó pues mucho. como El a contexto cambia. procesar todo esto que me estaba pasando. Entonces, sí, era más el miedo por el cómo voy a quedar, cómo voy a sufrir, qué me va a pasar. Pues porque era un miedo a lo desconocido. Y además porque, como tú decías, cuando uno le dicen la palabra cáncer, es Una condena prácticamente una condena. de muerte Y además, y dolorosa. además, pues, uno sentía como que las personas que tenían cáncer eran por allá lejanas. O que Es- tenían más, pues que eran personas más mayores. No tan jóvenes. Exacto, entonces era como también el impacto. Yo como que, ay, Emocional. sí, yo como, El choque. ¿por qué tan joven? Eso le puede dar a los jóvenes. ¿Qué decía? ¿Qué hice Digo, yo? jue madre. ¿O qué herencia tan bacana la que me dejó mi Sí, familia? exacto, porque es que eso Contá sí es un pues. tema familiar. Esa herencia que tengo por parte materna, Ujú. porque mi mamá sufrió cáncer de paladar y garganta. Afortunadamente está viva, ya tiene 71 años, Qué belleza. gracias a Dios. Una tía sufrió cáncer de mama, también está viva. Mi abuela sufrió cáncer de matriz, ella ya murió y murió pues a raíz del cáncer. Y también a raíz como de mi historia nos hemos dado cuenta como que varios familiares han sufrido como también cosas similares. Entonces como que Es importante. sí, Podría pensar uno que es importante revisar el árbol genealógico exacto. y esos antecedentes que uno tiene para uno saber, eso le ayudaría mucho a uno a no ser como tan embolatado mentalmente y estar pendiente de. Sí, no, y Sería una como cosa muy importante, importante ¿no? también es pararle bolas al cuerpo. Escucharlo, aprender a escucharlo. ¿Tú estarías de acuerdo en mi experiencia y en lo que yo recopilé del bendito cáncer? Yo quise cambiarle el nombre del cáncer. Es cáncer, ¿cierto? Entonces yo lo llamé can de cambio y ser del ser, cambio del ser, que creo que hoy soy yo efecto de ese cambio, pues porque lo enruté así. ¿Tú estarías de acuerdo con enrutar el tuyo así o pensarías en cuál palabra para resignificarlo? Ahí tengo dos cosas que contarte. Cuenta Yo pues. le puse nombre. Yo le puse nombre a mi tumor. Perfecto. Yo le puse Frankie,
por Frankenstein. Yo traté de retratar toda mi historia del tratamiento y todo en mi Instagram personal y me hacía una pregunta, si era un huésped o un invasor, ¿Un huésped o un invasor, o un invasor? ¿Y a qué conclusión llegaste? que podía ser los dos, porque tenía pues como características de los dos. Y entonces, sí, hay parte como de personificar el cáncer, te permite tramitar muchas cosas más fácil, de ponerle un nombre y saber que esa persona o ese ser o ese ente se va a ir, te permite como tramitar muchas cosas más fácil. Es una manera de comunicarte Exacto, con. sí, porque yo le Exacto. hablaba y yo le decía, parcero, entonces qué, ¿Me va a acabar o sí. me va a dar la oportunidad? Y otra cosa con la que no estoy de acuerdo Ajá. es que muchas veces que me decían guerrero, no, no, eso a mí me hervía la sangre. ¿Por qué? Ajá. Porque es que hablar del cáncer como una batalla me parece una cosa muy horrible, como abordar ese tema tan delicado de forma bélica y llevarlo pues como a una relación de vencedores y enemigos es disminuirlo como a un asunto muy delicado, como que si una muerte de alguien es porque no luchó lo suficiente. Yo creo que eso que estás expresando me parece, ah, llega al hueso. Sí, Pensaría yo, te voy a contar lo que yo sentía. Para mí el cáncer es una batalla donde tú estás desnudo. Cuando digo estás desnudo es porque estás muy frágil. Cuando te digo que estás muy frágil es porque te digo que tienes un dolor que te está tocando hasta lo más íntimo de tus fibras. Tienes un temor que te agarró de cerebro a lo más profundo. En cambio, el cáncer está fortaleciéndose, está ocupando espacios que no le pertenecen y creándote una zozobra que, Dios de mi vida, o sea, diligenciar eso mentalmente, puta, es que no puedo decir otra expresión, es la cosa más, entonces, es una batalla en un desnivel que déjame decirte, pero entonces, ¿qué nace de una batalla? ¿Quién queda? un vencedor, Un un guerrero. ¿Y guerrero. usted para ser Ay, vencedor pero, qué necesita hacer? ay, Ah, a mí eso ah. no, ay, a mí cuando me decían eso, yo como que, porque, Pero espérate, estamos cambiando el sí, sí, contexto. ¿Y hoy cómo te sientes en este momento? yo hoy me siento un ave fénix. Yo ¿Por hoy me qué? siento un ave fénix porque es que yo siento que yo renací. Me encanta eso. Y es que es verdad. Sí, O sea, no es que te sientas, es que la persona te dé eso. Es que sí, no cualquiera se sienta a conversar de esto que no es tan fácil de soltar. Y además, con esa bendición, no sé si creas o no creas, y con todo el respeto que eso me merece, yo creo mucho en Dios. Muchísimo, muchísimo. Y te podría decir que creo tanto que cuando yo estaba pequeña era, ¿cómo es que se llama cuando tú tienes ese amigo con el que conversas? Cuando uno es niño, amigos imaginarios. el amigo imaginario mío era Dios. Y te voy a decir que dentro del proceso que yo hice de conocimiento, de aprendizaje, de experiencias para asumir el timón de cero al cosmos, fui a tener una experiencia con ayahuasca. Y soy tan pinchada, pero tanto que se sentó Dios conmigo. Ahí te digo, pues, Exacto. de ese talante es la fe que yo tengo. Entonces, yo digo que uno sí tiene que tener mucha fe en un proceso de estos. ¿En qué? Pues Sí, cada no, quien en lo que quiera, ¿no? por ejemplo, yo creo mucho en las energías Yo también. y muchos médicos se quedan sorprendidos Perfecto. de la recuperación tan rápida que yo he tenido. Porque pues mira, se supone que a mí me tenían que dejar en coma inducido 72 horas.
Ajá. para que el cerebro se desinflamara y que me tenía que dejar hospitalizado como mínimo 20 días. A mí me operan un lunes 23, 25 de septiembre a las 5 de la tarde. Ingreso yo a cirugía. Un momento, ¿por qué miras ahí? Porque me tatué el tumor, pues una representación del tumor con las medidas que decían pues en la resonancia y la fecha de la cirugía. Entonces pues estabas pasteleando. Sí, Yo entonces... ya vi cómo eras vos en la universidad. No. Eso fue después de la cirugía que quedé pues con dificultades De de memoria. memoria y todo ese asunto cognitivo. Bueno, perfecto. Entonces, a mí me entraron a cirugía a las 5 de la tarde, más o menos. Y a las 2 de la tarde del martes, Ajá. yo ya estaba despierto. No te... No pasaron las 72 horas. Pero yo ¿Qué estaba pasa? desentubado. Desentubado con una operación de cerebro. ¿Qué va a hacer? Pues estaba en UCI, pero yo ya estaba despierto y desentubado. Mira, y verás Y- que pasan cosas que, déjame decirte, Y eso fue un lunes. Y al domingo yo ya estaba en mi casa. Dios mío. Entonces yo digo que esta recuperación tan rápida no ha sido solo mía. Pues no ha sido efecto o producto, más bien, solo de mi esfuerzo, sino Reconoces un de todos La los onda. que estaban y han estado orando. alrededor mío. Porque yo me acuerdo que había mucha gente, desde sus creencias, Acompañándote en oración, acompañándome, en mandación. mandándome buenas energías. Y eso es verdad, Entonces, es que esas energías después se no, sincronizan. sí, Y cuando se entonces, sincronizan, eso explota. entonces me mandaban a hacer o que la misa, que el rosario, que las velas, que la cirugía cuántica, que lo uno, que lo otro, que la angeóloga, todo. Todo ayuda, Entonces yo todo decía, ayuda. todo lo que esté bien y que me ayude en este proceso de recuperación, bienvenido sea. En el cáncer inicia con la operación, Sí, pero después viene el tratamiento. La parte que, ¿cómo la compleja, llamas tú? Compleja. compleja, dura, Hablemos de tu tratamiento. horrible. Totalmente No, de acuerdo. no, yo creo que esa fue la parte más compleja. Es muy compleja. Hablemos de tu experiencia. Cuéntale a nuestra tribu cómo fue tu experiencia, cómo inicias con tus quimios, cuáles son los efectos, qué pensabas en los momentos más Mm, quemados. Pues yo pensaba que yo me iba a salvar pues como del tratamiento pues así agresivo, pero resulta que a mí me operan en septiembre. Ajá. De septiembre a diciembre el tumor crece otra vez y se duplica. Me tienen que hacer tratamiento el más agresivo, que era quimio y radio a la vez. Tengo como 2 meses más o menos de sesiones de radio y de quimio. Entonces mi día a día era, me tomaba la quimio antes de irme para las sesiones de radio, llegaba a la sesión de radio, me metían a la máquina, pero ¿la qué? Me ponían una máscara porque es en la cabeza, entonces me hacían una máscara que me apretaba. Desde ese momento ya me dieron ganas como de llorar. Pues llora, llora tranquilo porque es que de eso se trata. No te inhibas. ¿Por qué te vas a inhibir? No. Si es tu sentir y es que acaso te lo estás imaginando, eso lo viviste. Gracias.
Bueno, esos momentos fueron complejos, densos, porque pues sentir como la presión de la máscara, así fuera, pues eran 5 minutos, pero sentir esa presión, pues yo sentía que me ahogaba. Entonces era eso de lunes a viernes. Lo que me ayudaba pues como a seguir era que yo hacía una convocatoria por Instagram, como que, bueno, necesito acompañantes para la radio. Entonces todos los días iba con un amigo diferente. Entonces esa era como la excusa para verme con muchos amigos que hace rato no me veía y que estaban pues como ahí acompañando. Ya. Bueno, entonces fueron 2 meses, en ese mismo bololoy. Habían días muy duros en los que, pues literal, yo no era capaz de irme para mi casa en transporte público. Entonces me tocaba un carro y mareado, porque la quimio a mí me generaba náuseas. A mí mi quimio no era intravenosa, mi quimio era oral. La única diferencia pues que yo tenía con la quimio es que mi quimio no me tumbaba el pelo, pero tenía los mismos síntomas: el mareo, el cansancio, el malestar, quemaba el esófago, Garganta. la garganta, la lengua. Ajá. Literal, yo salía y lo único que quería tomar, no sé por qué, era un jugo de piña o comer piña. Yo salía y sentía el sabor de la piña. La necesidad, es que el Sí, cuerpo pide lo que no, necesita. y eso era lo único que me calmaba pues como la sensación de sentir la quimio. Y la radio lo que me causó es que en esta zona pues no me crece el pelo. Pues yo veo que tu cicatriz es bastante. Sí, mi cicatriz Es un aro total. es en Es un media aro. luna. Media Eso luna muy larguita. sí, es un arco. Y acá tengo unas medio deformidades, pues loco, hundidos, que incluso yo al principio, pues yo no me quería mirar en el espejo. ¿No te reconocías o no querías No reconocer? quería reconocerme. Porque pues uno trabajando pues como en este ámbito de la moda, yo me expresaba mucho con mi pelo. Yo tuve el pelo Muy largo. no largo, sino que yo tenía el pelo de muchos colores. Yo llegué a tener el pelo rosado, yo llegué a tener el pelo rojo, azul, crespo. Te expresabas a través del Sí. cabello. Pero ya después, pues, a mí como que me quitaron una parte. Y verme como pues, tenía miedo de verme la cicatriz, porque yo sentía que iba a quedar deforme. Y ese era un miedo más grande que yo tenía desde mi vanidad. Y es Obvio. que quedara pues como cuando uno coge un muñeco de plástico que le hunde la cabeza. Yo pensé que podía quedar así. Que ibas a quedar así, como con una taza acá. Sí, Era tu temor. El y coco. no me quería mirar al espejo. Yo pasé como un mes sin mirarme al espejo. Entonces ya cuando me miré al espejo, ¿Qué dijiste? Muchacho tan buen mozo, oye. yo no tengo el pelo disponible en la cabeza. Entonces, ¿qué tengo disponible en la cara? Barba. Las orejas. Entonces empecé a ponerme accesorios grandes como para compensar.
La falta del cabello acá, pero es que lo que te falta es muy poquito, acá y acá, pues la cicatriz sí es, Sí, noto yo que es bastante extensa porque viene hasta acá, sí, pero la cabecita te quedó perfecta. sí. Quedaste, lo que pasa es que fue que te delinearon en la cabeza, yo ya vi. Pero sí, bueno, entonces estábamos en el tratamiento. Pasaron 2 meses, descansaba un mes y retomaba quimio oral, Secciones. no, 5 pastillas una semana por mes. Dios de mi vida. Eso eran, se proyectaban pues 10, 12 ciclos, es decir, un año. Pero cuando llegó al quinto ciclo, mi cuerpo no puede más. Yo recuerdo un viaje familiar. Fuimos al eje cafetero. Yo no me acuerdo mucho del eje cafetero, porque yo me pasé conociendo baños del eje cafetero. Vomita. Me pasé vomitando, vomitando y vomitando. Pues yo tomé la decisión y yo les dije, pues yo les decía a mi familia, yo no vuelvo a tomar quimio. Yo no tomo más quimio. Ellos desde su preocupación me decían como que no, ¿cómo no la va a tomar? Si eso es lo que lo está Recuperar. recuperando. Yo no, pero Ya es que pasó lo peor, aguántese la yo no parte que tomo más viene. quimio. La gente dentro de su cariño, claro, Sí, así lo uno interpreta. lo entiende desde su preocupación, pero también es importante pues como que la gente se ponga en los zapatos del paciente y que ¿Qué pasa? es muy válido que el paciente pueda expresar su dolor o que el paciente pueda tener la libertad de sentirse mal, Exacto. porque Y no sobre todo todos que lo los pueda días, manifestar. exacto, porque no todos los días son buenos. Acostumbramos que cuando vimos otro que está mal, no, pero no, no. O sea, lo El descalificamos. positivismo tóxico. Lo descalificamos como si fuéramos nosotros lo que estuviéramos sintiendo eso. Sí, Y no entonces, respetamos. Y nos limitamos a juzgar. También es que juzgamos mucho. sí, entonces, Tenemos un poco de rayones ahí que hay que empezar a borrar. exacto. Pues si tenemos la voluntad. Si nos nace reconocer que creemos que, pero a la final no es como que ni tan que. Ok. Es muy complejo porque generar ese tipo de cambios en las personas es difícil porque es un cambio de chip, pero Se puede. se puede ir logrando. En el momento en que tú decides no más, ahora, ¿cómo evalúas esa decisión de no más? ¿Sirvió o no sirvió? Pues afortunadamente llego yo donde el médico y le digo, yo no sé usted qué va a hacer conmigo, pero yo no tomo más quimio. El oncólogo me dijo, no, pero Fer, te está funcionando. Yo no, pero me está matando. El cáncer no me mató para que me mate la quimio. ¿Qué sentido tiene? Ajá. Entonces yo le dije, bueno, si quiere, intentamos con la quimio inyectada. Él me dijo que no porque ese medicamento era mucho más fuerte que él quería como dejarlo reservado para en caso de que volviera a crecer el tumor. Y el resultado, pues, de los exámenes era que el tumor ya estaba como en stand-by, que está en pausa, que no ha vuelto a crecer. Hasta Entonces, ahora es lo que se sabe. desde septiembre del 2024 más o menos, hasta hoy, que incluso la última resonancia fue el martes, estoy con lo que queda del tumor Quietico. quieto, Bueno, esa dormido. resonancia del martes, ahí se nota que esa sonrisa Pepsoden, sí, ahí se nota. Dime una cosa, hazme esta analogía. Fer antes, Fer después, acuérdate, es cambio del ser, ¿sí o no? Como quiera que hay un cambio, o no. ¿Y tu cambio es cuál? Yo antes vivía muy así y el cáncer llegó a decirme o para, Pause. para por las buenas o para por las malas. Entonces sí, es esta versión
estoy tratando de que sea una versión más tranquila, más en el presente, Más en el aquí. más en el aquí, en el ahora, de disfrutar la vida, las pequeñas cosas. Un amanecer, un atardecer, las personas que están con uno. Sí, porque uno se preocupa por muchas cosas que uno no puede controlar. Y en ese preocuparse se le va la vida. Empieza a trabajar demasiado con muchos cables que van y vienen, van y vienen, van y vienen, ronrurean, ronrurean, ronrurean Sí, y uno entonces queda como sin. sin saber qué hacer y para dónde coger. Entonces sí es un cambio impresionante. Pues De 180 grados. Es un antes y un después. sí, Más pausado, más tranquilo, más espiritual. sí. Que incluso se notan cosas muy, digamos, bobas. Yo antes hablaba a 1000 km/h. Y pues por toda la condición que le tengo en esos momentos me toca ir más pausado, hablar más pausado, pensar más lento. Entonces en ese tipo de cosas también es como, bueno, calmémonos. Si las cosas no pueden ser a 1000 revoluciones, es por algo. Pero descubre uno que cuando uno se calma, la vida es. Más sabrosa. Hay paz y hay plenitud, ¿cierto? Y se va yendo como el gadejo. Sí, ¿Cierto que sí? Bueno, me encanta. Me encanta tener esa posibilidad de encontrar a alguien que dentro de toda esa experiencia tan disruptiva en la vida, hablemos de las experiencias que te marcaron mucho. ¿Quisieras hablar de ese tema o prefieres dejarlo ahí? que me marcaron mucho. Fernando Jaramillo es la persona a la que le pasan todas las cosas. La Cuéntame. interseccionalidad es cuando varias cosas confluyen en términos sociales, ¿cierto? Exacto. Entonces, que es una persona que puede ser, pues, o sea, que confluye en temas de discapacidad, de etnias, clase social, ¿cierto? Sí. Entonces, yo soy el ejemplo de la El interseccionalidad. ejemplo vivo. ¿Por El qué? mejor ejemplo. ¿Por qué? Pues eso es un chiste. Entonces, soy desplazado, Ajá. soy marica, Ajá. así, marica. Soy discapacitado, pues porque por ley ya soy pensionado por discapacidad, entonces ya me tengo que empezar a reconocer como discapacitado. Ajá. Me dio cáncer, entonces soy como un cúmulo de muchas cosas. Y muy importantes Ajá, todas. exacto, entonces soy como, No, a mí lo que me parece es que cuando tú empezaste esto, yo te vi como un gladiador cuando sale a la arena, el berraco tigre grande así que le ponen con unos colmillos afilados. Y te vi como una persona muy resiliente que logra salir de esa faena. Eso fue lo que yo vi. ¿Qué ves tú? ¿Qué percibes tú? sí, pues es que siento como que me han pasado muchas cosas en la vida que me han permitido estar donde estoy. Pues que yo no me quedo como en que, ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, qué pesar, ay, no, pobrecito yo. No, como que trato de sacarle lo bueno, el aprendizaje. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que los sueños mueren antes que uno? Los sueños mueren antes que uno. Los No. sueños mueren primero. Ay, no, ¿No? no, Dime eso. Explícamelo por qué no. no, porque los sueños son eternos. ¿Son eternos? ¿Por qué son eternos? Los sueños son energía, son cosmos. Los sueños parten del corazón. El corazón está en todo lo que hacemos. Los sueños son el impulso. El impulso y la gasolina y todo. Exacto. Y cuando yo estoy inerte, ¿qué pasa ahí? Ahí me corchaste. Analiza por qué te estoy diciendo, en el Sí, contexto en que te lo estoy diciendo. Eso para preguntarte cuáles son tus sueños a a futuro. futuro. Porque a ti te dieron, como en la Matrix, escoja la cápsula. ¿Y tú escogiste cuál? ¿Y para ¿Qué qué la sueño? escogiste?
Yo sueño futuro, no muy lejano, ojalá, escribir un libro Escribir un libro, genial. con todo Qué lo que bien, me ha pasado con la experiencia del cáncer. Porque yo perfecto. siento que tengo una visión distinta, Es un cambio del ser. exacto, Partamos de ahí. de cómo veo yo Tu experiencia. la experiencia del Perfecto. cáncer. Me encanta dar charlas, ¿Y combinar esas tienes dos con qué? ¿Y cosas, tienes con qué? dar asesorías de imagen por todo lado. Hay una Esos con. son dos sueños que tengo. ¿Ya empezaste o empieza hoy? No, ya estoy empezando, ya hemos empezado, ya hemos hecho varias asesorías de imagen y ya estoy como trabajando pues en todo el asunto para poder materializarlo mejor. Para que vayas cambiando de nivel. Sí, Ese es tu plan más inmediato. sí, Ahora haces la planeación de tu vida en términos cortos o te das el lujo de extenderla. en términos cortos. Ya aprendiste. Sí, el futuro es una cosa Incierta. Solo está el aquí y el incierta. ahora. Por eso el aquí y el ahora es importante decir, Por te eso, amo, por ejemplo, el aquí y el ahora es importante abrazar, por eso el aquí es tratar de por entender, eso se por dice eso el aquí y el ahora es presente, por eso es frenarse antes de, el presente es un regalo que nos y están es un dando. reto. Un reto a ser mejor ya. No espere más, sea mejor hoy, Sí, aquí, en la circunstancia que sea, por más insignificante que pueda parecer. sí, total. Esa es la esencia de la vida, ¿no? Oye, qué Y uno bien. muchas veces se queda en el futuro, pensando en el que dirán, en el por qué no hago esto. No, uno debe estar en el presente y arriesgarse. Dentro de la intro, tuvimos la posibilidad de conversar que en algún momento incursionaste, sería la manera correcta de decir, Sí. o tuviste una experiencia. ¿Cómo es la manera? Enseguida me dices cuando se termine la pregunta. Drag Queen, ¿me querrías contar a mí y a nuestra tribu de qué se trató y cómo te sentiste? Eso fue en cuando tenía 30 años, o sea, hace 5 años. Pues desde que empecé a estudiar ciencia política, yo siempre me interesé pues por los temas LGBTIQ, primero desde una mirada muy heteronormada, ¿cierto? Como muy encajada dentro de la norma. Estaba pues como muy ligado a las políticas públicas, a los derechos humanos y ese asunto. Pues como los estados respondían a las necesidades de la población diversa. Pero con el pasar de los tiempos, mientras me iba adentrando en la ciencia política, iba descubriendo muchos temas que me generaban curiosidad. Y llego a tener pues como un acercamiento con asuntos y preguntas sobre el cuerpo y participo en varios congresos de temas relacionados al cuerpo, al transformismo. Hay que hacer una aclaración que me parece pues como importante por si pues la tribu no maneja pues como estos temas, que es el transformismo. Ah, qué bien, Que qué bueno. el transformismo es una forma de expresión artística Ajá. que se hace de una caracterización, si es relacionada pues como a un rol de género que no ha sido el asignado al nacer. Ajá. Es decir, un hombre que se caracteriza de mujer o una mujer que se caracteriza de hombre. Eso se hace por lo general en eventos culturales, eventos artísticos o también para el día a día, ¿cierto? Porque se considera pues como una identidad. El drag queenismo es ya más enfocado a la parte artística, ¿cierto? Entonces tuve la oportunidad de hacer un curso de drag queen, es decir, de caracterizarme o crear un personaje como una figura femenina. En mi caso se llamaba o se llama, porque pues no lo he querido dejar morir, sino que estoy como alejado de todo ese mundo,
por todo este proceso de recuperación que estoy Mm, teniendo. total, claro. Entonces, mi personaje drag se llama Aurora. ¿Por qué Aurora? Porque es una forma de rendirle un homenaje a mi abuela materna, que se llamaba Marta Aurora. Qué lindura eso. Sí. Sí, entonces es una forma de rendirle un homenaje a ella, porque las figuras femeninas siempre me han acompañado y es una forma como de reivindicar toda esa linaje femenino y toda esa fuerza femenina que tengo en mi ser, ¿cierto? Ajá. Entonces, en el draconismo hay una expresión que se usa mucho que es treparse. ¿Qué significa treparse? Es montarse en los zapatos, ¿cierto? Cuando uno se trepa es que se transforma, se monta en los tacones. ¿Qué Entonces debo hacer? se monta, ya se ponen las pelucas, los tacones, el- se ponen las cinturas, las fajas y todo esto, pues, de caracterizarse como el personaje, ¿cierto? Entra. Sí, entra en Entra en el personaje, personaje. exacto. Mi drag era un drag muy experimental, porque la característica que yo tenía era que yo usaba máscaras. La mayoría de drags o la mayoría de drags que habían en ese momento en Medellín se maquillaban súper bonito y había como una competencia de cuál se maquillaba más bonito. Y yo no quería entrar como en esa competencia, entre comillas, de cuál era la mejor maquillada, sino que al contrario quería pues como, ve, es que para hacer drag no necesito maquillarme, pues cualquiera puede hacer drag y cualquiera puede ponerse una máscara. Entonces mis máscaras eran con flores o máscaras que tenían origami, entonces tenían tres caras, entonces era como muy experimental. Muy creativo. Sí, esa era como la particularidad de Aurora Not Boreal. ¿Por qué el apellido? Digamos que en las familias drags se crean pues como una comunidad. Es decir, que una madre drag es alguien que te enseña a hacer drag, ¿cierto? O la persona que te presta las pelucas por la primera vez, o la que te va guiando en ese proceso. Entonces, mi madre drag, ella no se considera una madre, La guía. sino que era una tía drag, se Ajá. llama Mercedes Not Benz, porque ella decía, yo no soy un carro Mercedes-Benz, entonces soy una Mercedes Not Benz. Entonces decíamos, a modo de charla, que éramos la casa de las negadas. Entonces por eso yo me llamo Aurora Not Boreal, que no soy una aurora boreal. Ah, Entonces ya entiendo. esa es como la historia de donde nace mi personaje drag. Se puede decir que un personaje drag entonces es una conexión con una historia. Ah, y donde tiene que haber mucha creatividad para crear un mundo diferente que es más interno y que permite vivir algo que tiene internamente y que de pronto por el medio no se permite, pero ahí está. Sí, Y aflora toda esa creatividad, que es un condimento que tiene interiorizado la persona cuando qué, para mí el drag es una forma de expresión y comunicación. es teatral. Sí, y que incluso en sus orígenes históricos está muy relacionado al teatro, porque en las obras de teatro, por ejemplo, de Shakespeare, las mujeres no podían participar. Los que tenían que hacer los papeles de mujeres eran los hombres. Entonces desde ahí viene pues como el término del travestismo y todo este asunto. Quiero resaltar algo. Cuando tú viniste, cuando hicimos la intro, el temor que casi todos le tenemos a las cámaras. Entonces, esa parte tuya fue allá sentada en la intro y llegó aquí, se sentó y cuando se sentó se transformó en alguien totalmente diferente. Me hace recordar la metáfora con la que nosotros trabajamos es la libélula. ¿Por qué? Porque la libélula está en el pantano, debajo del pantano, y cree que eso es lo que existe. Y un día se revela que es cuando tú sales, se levanta, vuela
ve que puede ver a 360 grados y que tiene una sabiduría ancestral impresionante. Y cuando extiende sus alas, nota que están llenas de luz porque son de colores. Entonces alguien que viene de un cero pantano y llega a un cosmos y llega radiante de luz, que es tu transformación como Draco. Utilizo la metáfora para enmarcarte ahí porque veo en tu historia, o sientes que no. Sí, sí, Quiero no. felicitarte por esa transformación que hubo de allá. Felicitaciones, de verdad, de verdad. Fue un placer inmenso y un honor para mí tenerte en este set y que hayas compartido con nuestra tribu tantos temas tan importantes, tan cercanos a cualquier persona, y que sé que dentro de lo que hablaste y expresaste, que lo hiciste desde y con el alma, hay muchas preguntas que muchas personas se hacen. ¿Qué haría yo si me pasara esto? ¿Cómo actuaría yo? Entonces creo que diste muchas respuestas. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. A ustedes, querida comunidad, si esto conectó con ustedes, si sienten que esta experiencia que les ha contado John les sirve, les aporta algo importante a su vida, o que si tienen un amigo o un familiar viviendo y pasando por este túnel y le pueden compartir, los invito. Se pueden suscribir al canal, pero primero les agradezco. Vamos a cumplir 2 años el 26 de junio. Es un éxito total. Dijo YouTube Studio que tengo que decir yo. Gracias, de verdad, desde lo más profundo de mi alma. Gracias, los llevo en mi alma y en mi corazón. Y de igual manera aprovecho porque hace días lo estamos invitando. Si alguno de ustedes considera que tiene una historia que quiera contar en el podcast, no se les olvide, esa silla los está esperando. Chao, querida comunidad. Listo, querido. Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a usted.